Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos apóstoles Simón y Judas, cuya fiesta celebramos hoy, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquellos días, dice el Evangelio de hoy, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es tan entrañable verte así, Señor, orando a Dios Padre, justo antes de tus grandes acontecimientos, justo antes de elegir a tus 12 apóstoles, orando por ellos, por los que ibas a elegir como apóstoles. Tu oración siempre precede a la llamada de tus elegidos. La oración de Jesús es previa a nuestra vocación. Cuando alguien es elegido por Dios, es porque Jesús ha rezado por él antes. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Y entonces viene como el casting de una película de aventuras, ¿no? Así me gusta verlo a mí. Podemos imaginarnos como una música de fondo mientras se va nombrando a los que eran las 12 columnas de la iglesia. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Lo podríamos hacer incluso con un poco de música, ¿no? Por ejemplo, con esta música de Misión Imposible. Simón, al que puso de nombre Pedro. Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bueno, pues tonterías aparte, realmente fueron elegidos para una misión imposible. Todos estos 12 apóstoles son los llamados del Señor para transformar el mundo, una cosa increíble, para hacer milagros en su nombre, para predicar. Y lo curioso es que es un misterio, Jesús, que te saliera rana uno de los apóstoles. Es el misterio de la libertad humana. Porque el último apóstol citado, Judas Iscariote, fue traidor, como hemos leído. Bueno, sigo leyendo el Evangelio. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. La Iglesia nos propone este Evangelio porque, como he dicho, hoy celebramos la fiesta de los 2 apóstoles que se citan en último lugar justo antes de Judas Iscariote. Simón, llamado Celote, y Judas, el de Santiago. En otras ocasiones se dice Judas Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote. Y la antífona de entrada de la misa de hoy, que siempre nos da como un tono para la misa, para la fiesta, nos dice: estos son los varones santos a quienes eligió el Señor amorosamente y les dio la gloria eterna. Amorosamente, tras una noche en oración, como hemos visto en el Evangelio, como nos ha elegido a ti y a mí. Y el Papa, Benedicto XVI, en una catequesis sobre estos apóstoles, hacía una consideración muy bonita. Explicaba que Simón el Celote, con ese sobrenombre de Celote, se da a entender que Simón pertenecía al movimiento nacionalista de los celotes, o al menos que se distinguía por un celo ardiente por la identidad judía, igual que los celotes, por Dios, su pueblo y la ley divina. Eran gente apasionada, que incluso revolucionarios que daban la vida por esto, ¿no? Atacando a los romanos, por ejemplo, etc. Es decir, este apóstol, Simón, estaba en las antípodas de Mateo, otro de los apóstoles, que era publicano y por tanto procedía de un grupo de judíos y de una actividad
que era considerada totalmente impura, nada más opuesto a los celotes que ellos. Y entonces Benedicto XVI en su audiencia dice: es un signo evidente de que Jesús llama a sus discípulos y colaboradores de los más diversos estratos sociales y religiosos, sin exclusiones. A él le interesan las personas, no las categorías sociales o las etiquetas. Y tenía entre sus discípulos, pues, a Simón el Celote y al publicano Mateo. Y sigue diciendo Benedicto XVI: y es hermoso que en el grupo de sus seguidores todos, a pesar de ser diferente, convivían juntos, superando las imaginables dificultades. De hecho, Jesús mismo es el motivo de cohesión en el que todos se encuentran unidos. Esto constituye claramente una lección para nosotros que con frecuencia tendemos a poner de relieve las diferencias y quizá las contraposiciones, olvidando que en Jesucristo se nos da la fuerza para superar nuestros conflictos. Verdaderamente, Señor, es una muy buena lección para nosotros, que estamos tan dados y tan inclinados a juzgar, a despreciar, a tachar, a no soportar a algunas personas, a no aguantarlas, a seleccionar a quién tratamos y a quién no, o a etiquetar y excluir de nuestra vida: este no porque es así, o porque es asá, o porque piensa esto, o porque procede de este ambiente. Y todo esto no es lo que hiciste tú, eligiendo apóstoles tan distintos. Qué buena lección para nosotros saber que nosotros en Cristo podemos convivir con personas muy distintas a nosotros. Que el amor del Señor hace posible esto. Como he insistido en ese documento, la Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, donde habla tanto de la universalidad del amor, que si Dios quiere, y ya sé que lo he anunciado otras veces, volveremos en alguna meditación sobre ella. Pero yo, Señor, querría ahora fijarme en otra cosa. Y es que estos dos apóstoles apenas aparecen en el Evangelio. Aparte de estas enumeraciones de los 12, donde sí que aparecen naturalmente, pero siempre aparecen los últimos antes de Judas Iscariote, pues Simón no aparece ninguna otra vez en el Evangelio. No sabemos nada. Y Judas Tadeo, o Judas el de Santiago, solo una vez más. Y la verdad es que su única intervención no es muy acertada, porque a esa afirmación tuya, Jesús, en la última cena: el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él, rápidamente Judas responde: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Para que te manifiestes a nosotros y no al mundo. O sea, que tenía pues una visión como equivocada, ¿no?, del Mesías. Además, este Judas que intervino, es cierto que escribió una epístola muy breve, la epístola de San Judas, que se conserva pues en el Nuevo Testamento. Pero aparte de estas cosas, no sabemos nada. Es decir, pasaron muy desapercibidos en la historia que se narra en los Evangelios. Y sin embargo, también ellos, pasando ocultos, son fundamento, cimiento, como escribe San Pablo, de la Iglesia, en la carta a los Efesios que se recoge en la lectura de hoy. No, la conclusión que podemos sacar es que no hace falta brillar para hacer mucho bien. Tú y yo, pasando ocultos, podemos llenar de luz el mundo y ser cimiento para muchas personas y su felicidad. Hay muchas almas escondidas que son como motores de energía sobrenatural para toda la Iglesia y que nunca serán conocidas ni se escribirá de ellas, y sin embargo han sido sostén de muchos cristianos. No serán conocidas por los hombres, pero sí son conocidas por Dios y amadas con predilección. Muchas de esas almas han sido elegidas por Dios, ¿no? Piensa ahora en las vocaciones por ejemplo, de monjas y monjes contemplativos que están pues en sus monasterios, olvidados del mundo, ¿verdad?, rezando por todos los cristianos y por tantas intenciones y por la Iglesia. Y son muy conocidos por Dios y amados con predilección por Dios.
Estoy leyendo un libro que acaba de publicarse que recoge las 4 primeras cartas que San José María escribió a sus hijos. El libro se llama así, Cartas. La primera carta está fechada, es un libro maravilloso, la verdad. La primera carta está fechada el 24 de marzo de 1930 y allí, cuando San José María no tiene más que 28 años, dice, dirigiéndose a sus hijos de todos los tiempos dentro del Opus Dei, ¿no? Dice una cosa que da mucho que pensar y que nosotros, independientemente de que seamos o no del Opus Dei, podemos aplicarnos como cristianos, ¿verdad? Y porque todo lo que decía San José María, pues no es más que el espíritu del Evangelio, ¿no? Bueno, pues decía que se está refiriendo a otro pasaje del Evangelio ocurrido tras la resurrección, cuando Pedro decide ir a pescar al mar de Galilea y tiene lugar pues aquella segunda pesca milagrosa, ¿no? Y entonces dice San José María: no olvidéis que es señal de predilección divina pasar ocultos. Por eso lo traigo a nuestra consideración, ¿no? Porque estamos hablando del pasar ocultos de Simón y Judas. No olvidéis que es señal de predilección divina pasar ocultos. A mí me enamora el texto del Evangelio en que San Juan, al describir un grupo de discípulos, nos dice: hallábanse juntos Simón Pedro y Tomás, que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Tengo una gran simpatía a esos 2, dice San José María, de los que ni siquiera se sabe el nombre, porque pasan inadvertidos. Quizás fueran Simón y Judas, o quizás no lo sabemos. Pero podemos pensar que sí, porque son 2 apóstoles, los 2 apóstoles que pasan más desapercibidos en el Evangelio. Me da una gran alegría pensar que se puede vivir toda una vida de ese modo, ser apóstol, ocultarse y desaparecer. Aunque a veces cueste, es muy hermoso desaparecer. Conviene que Él crezca y que yo mengüe, con las palabras de San Juan Evangelista. San Juan Bautista. Pues quién sabe si estos 2, de los que no sabemos el nombre en esta escena, eran, como he dicho, San Simón y San Judas. Dios no deja que la gloria humana roce tan siquiera a quien más ama, a su Madre Santísima, a San José. ¿Y tú y yo qué? ¿Podemos extrañarnos de que nos llame el Señor a pasar ocultos, a desaparecer, si es un signo de predilección divina? Fíjate lo que dice la Virgen, porque se ha fijado en la humildad, en la pequeñez de su esclava. Por eso me llamarán bienaventurada. En tu vida, en la mía, en tu trabajo, en el cuidado de la familia, en nuestras relaciones familiares, o más aún en nuestras relaciones sociales, hay muchas ocasiones de ocultarse y desaparecer, de quedar en un segundo plano, ocultos, felices de que otros brillen más que nosotros, agradando a Dios, que nos está contemplando en esos momentos. En 1955, San José María decía a un grupo de hijos suyos que estaban estudiando en Roma para ser sacerdotes, si fuera su vocación, y entonces les decía les abría el corazón y les decía: a mí me gustaría que me regalaran un cáliz y que el diamante más gordo esté donde no se vea, allí, en el fondo. Así me gustaría poneros a vosotros, seguros de vuestra humildad, sin que nadie os vea, pero sosteniendo la sangre de Cristo. Imaginaros, ¿no? Se lo dice como a seminaristas, ¿no? Así me gustaría poneros a vosotros seguro de vuestra humildad, sin que nadie os vea, pero sosteniendo la sangre de Cristo. Y así nos gustaría ser, no solamente los que somos sacerdotes, sino todos los cristianos, ¿verdad? Señor, nos gustaría pues ser un apoyo para ti en el mundo y para los que tengo alrededor, pasando ocultos, con ese signo de predilección, sin querer salir en la foto poniéndonos de puntillas o de perfil. Piensa, ¿me puede Dios poner a mí así? En este trabajo, en esta familia, en este ambiente social, o me quejo, o me hundo si no se me da la importancia que creo que merezco. Y empiezo con esas quejas, ¿no? Porque a veces lo hacemos. En esta casa nadie me tiene en cuenta, o soy el último mono, pero bueno, pues mejor. Claro, yo estoy diciendo esto, Señor, y yo estoy pensando: Dios mío, ¿qué estoy diciendo?
con estas meditaciones que tanta gente oye, ¿no? Pero en fin, todo sea por la gloria de Dios. ¿Cuánto perdemos a veces por no pasar ocultos? Recuerdo una anécdota que me gustó mucho, ¿no? Una madre de 8 hijos con ciertas dificultades económicas y mucho trabajo, una semana después de tener el último hijo, pues un sacerdote le preguntaba si estaba cansada. Y le contestaba, un poco. Y el sacerdote le dio este consejo, pues dile a tu hija mayor que te ayude a cuidar del pequeño, que tú ya has hecho bastante. Y ella, con gran sencillez, le contestó, no lo voy a hacer, porque no quiero que mis hijas piensen que tener 8 hijos es una carga. Bueno, pues esta es, ¿verdad?, una persona que ahí oculto, o en lo oculto está sosteniendo la sangre de Cristo, está llenando de luz el mundo, está siendo pues un apóstol sin que nadie lo sepa. Por cierto, que cuando ese deseo de San José María se pudo hacer realidad 13 años más tarde, el del cáliz no fue un diamante sino fue una esmeralda. Y entonces le regalaron un cáliz, ya digo, 13 años más tarde, que estaba adornado con esmeraldas y la más gorda en la base, que no se veía. Ya creo que he contado esto en otra meditación, pero es que viene muy al caso. Y uno le preguntó por qué estaba la más gorda precisamente donde no se ve. Y entonces San José María contestó algo delicioso, ¿no? Dice, ¿por qué íbamos a verla? Es toda para el Señor. Del mismo modo, también hay en tu vida y en la mía muchas cosas que los demás no ven, porque solo son para el Señor. De otra forma, perderían dulzura, intimidad, valor. Todas las personas que se quieren tienen intimidades que son entre ellos, cosas que se dicen que permanecen entre ellos. Pues Señor, nosotros ahora te ofrecemos tanto diálogo en nuestra oración, tantas cosas hechas sin que los demás lo vean, tantos vencimientos, pero que tú sí ves. Y te pedimos que nos concedas esa gracia que es señal de predilección divina, de querer pasar inadvertidos, de no airearlas por ahí, porque entonces perderían toda la gracia. Perderíamos todo el premio debido a ello, ¿no? Si buscáramos como el agradecimiento en esta vida o la admiración en esta vida. San José María, con los ejemplos que estoy poniendo, ya ves que era un gran apasionado. De él he tomado esta expresión de ocultarse y de desaparecer, que solo Jesús se luzca, ¿no? Pero a él lo tenía muy metido dentro, ¿no? Y en una ocasión, en una tertulia con estudiantes llegadas a Roma de diversas partes del mundo para la Pascua, una muchacha argentina empezó a hablar y le explicó al padre que había, la víspera anterior, visto con claridad su vocación y se había entregado a Dios, ¿no? Y entonces a continuación le pregunta a San José María, Padre, ¿cómo puedo ser la última en todo y la primera en el amor? Y San José María reconoció en esas palabras, que él mismo escribió en camino hacía mucho tiempo, pues su espíritu. Y entonces se ve cómo cruza el estrado rápidamente, yendo hacia el ángulo de donde procede la voz, y va sonriendo, con gesto de ternura, de emoción, como impulsado por una ilusión irreprimible, y dice, Hija, ¿es verdad? ¿Es verdad que el Señor te concede la gracia de querer pasar inadvertida? ¿Desear servir a todos, ser la última en todo? ¿Es verdad, hija mía? Pues tú, desde esta noche, y yo desde hace muchos años, tenemos un amor que sacia sin saciar, que llena plenamente. Tú y yo, los primeros en el amor, y que nadie nos gane. Pues qué hermosa petición para hacerle al Señor en la fiesta de estos dos apóstoles, ¿no, Señor? Que nadie me gane en el amor y que nadie me gane en pasar inadvertido, en deseos de servir a todos, en ser el último en todo. Concédenos esa gracia, como la Virgen. Vamos a dejarlo aquí. Cada uno de nosotros puede hacer pues unos momentos de examen personalísimos para ver si hay algo en lo que estoy como subiéndome a la tarima, ¿no? Demasiado, o al podium, y si no podría, pues bajarme un escalón, pues ponerme un poco detrás en la foto, ¿no? Y como, no sé, esconderme un poco para que solamente Jesús se luzca en nuestra vida.